¿no? Centrándonos en lo que es la parte neta, ¿no?, del curso de biología, vamos a evaluar lo que es ahora el ciclo celular, ¿de acuerdo? Tomando en cuenta de que esta función, ¿no?, o mejor dicho, este procedimiento de la célula cumple la función de reproducción, ¿no?, para nuestros organismos vivos, ¿de acuerdo? En el cual, ¿no?, de manera básica y sencilla, vamos a entender de que la célula pues, va a aumentar de tamaño, se parte por la mitad y listo, bueno, tenemos dos células que van a ser llamadas células hijas, ¿no?, las cuales serían idénticas entre sí y también idénticas a la célula original, ¿no?, la célula madre, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, este ciclo celular va a tener dos fases bien marcadas, que van a ser la interfase y también la llamada, ¿no?, división celular, ¿de acuerdo? Tomando en cuenta, ¿no?, en este gráfico que tenemos a la derecha, de que la interfase iniciaría aquí, en esta línea de color azul, ¿de acuerdo? Bueno, perdón, esta línea de color rojo que estoy dibujando ahorita, ¿no? Y que la interfase va a estar comprendida por tres etapas, ¿no? La llamada G1, ¿de acuerdo? La fase S y la llamada también etapa G2, ¿de acuerdo? Hasta ahí vendría a comprender todo lo que es la interfaz, ¿no? Y lo que vendría a ser la división celular sería netamente esta parte de aquí y nada más, ¿de acuerdo? Solo esta parte de aquí. Entonces, al ojo te estás dando cuenta de que la interfase vendría a ser la etapa que más duración, ¿de acuerdo? ¿No? La etapa que tiene mayor duración durante todo lo que es el ciclo celular, ¿no? Por lo que vamos a entender también de que la interfase vendría a ser, ¿no?, la fase de preparación de la célula, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, gente, repetimos, la interfaz está comprendida por tres etapas, que vendría a ser, ¿no?, la G1, la S y la G2, ¿de acuerdo? Y las tres corresponden a la fase de preparación de la célula. Pero, ¿y para qué se va a preparar? Para la propia división, que vendría a ser lo único que falta, ¿no? La división celular, ¿de acuerdo? Que luego vamos a ver de que puede ser de dos tipos, ¿no? Puede ser una mitosis o puede ser una meiosis, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, acá podemos ver un poquito más a detalle de lo que ocurre en cada una de las fases. Vamos a ver que en la G1 vamos a ver un aumento de la célula, de que en la S vamos a duplicar el ADN, y que en la G2 vamos a fabricar, vamos a producir estructuras que sean necesarias para la propia división, ¿no? Y finalmente en la división, pues vamos a ver lo propio, ¿no?, la división. Ahora, en la interfase, ¿de acuerdo? Como ya te mencioné, ¿no?, en la etapa más larga durante todo lo que es el ciclo celular, vamos a comprender también de que esto sucede entre dos divisiones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque una célula, ¿no?, al momento de terminar su división y tener dos celulitas ahora, si las dos células deciden realizar otra vez otra división, pues pueden volver a hacerlo sin ningún problema, ¿no? Volverán a hacer interfase y volverán a dividirse y tendremos cuatro células, ¿no? Y si las cuatro quieren volver a hacerlo, pues no hay ningún problema, ¿no? Volverán a iniciar, volverán a iniciar interfase y volverán a dividirse. Y si las 8 células de ahora quieren volver a dividirse, pues volverán a hacerlo sin ningún problema, ¿no? Y tendremos 16, 32, 64 y así de manera infinita, ¿no? Si la célula puede realizar una división, pues volverá a hacerla sin ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Ahora, en la etapa G1, ¿no?, en la cual con esta iniciamos lo que es la interfase, que tiene un aproximado de duración de 6 a 12 horas, vamos a ver de que la célula duplica su tamaño, ¿no? ¿Y por qué la célula va a duplicar su tamaño? Fácil, porque estamos duplicando todo lo que es el contenido, eh, todo lo que es el contenido celular, ¿de acuerdo? Todo lo que eran organelas, los que son carbohidratos, lípidos, etcétera, se van a volver a producir durante esta etapa, ¿de acuerdo? Todo lo que es el contenido celular, las membranas, el citoesqueleto, los fosfolípidos de las mismas estructuras, van a volver a crearse, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si se duplica el material material celular, todo el contenido celular, la célula también va a aumentar de tamaño, ¿no? Si estamos duplicando por todo lo de adentro, la célula también duplica su tamaño, ¿de acuerdo? Muy bien. Otro detalle que hay que entender, gente, es que la célula de por sí
ya es una estructura diploide, ¿de acuerdo? La célula, gente, es una estructura diploide. Por lo tanto, siempre vamos a mencionar este pequeño detalle, ¿no? Que la célula es 2N, ¿de acuerdo? ¿Qué significa que sea diploide? Significa que la célula contiene dos juegos de material genético, ¿de acuerdo? Una que viene del papá y otra que viene de la mamá, ¿de acuerdo? ¿Sí? Las células son estructuras diploides, ¿no? En el caso del ser humano, muchachos, ¿cuántos cromosomas tiene ¿no? el organismo humano? A ver, pregunta para todo el mundo. ¿Cuántos cromosomas tiene un humano, gente? Habla. O escribe, como tú quieras. A ver, muchachos, ¿cuántos cromosomas tenemos? Como especie humana que somos, ¿cuántos cromosomas tenemos, gente? Ahora, yo sé que tú sabes. Por acá me dicen 46, y sí me pregunta. Pues sí, está bien, Leonardo, claro que sí, tenemos 46 cromosomas, claro, correcto. Entonces vamos a decir siempre que seremos, ¿no? 2N igual 46, ¿no? 23 cromosomas son de nuestros padres, perdón, de nuestra madre, ¿no? Y 23 de nuestro padre, ¿sí? ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, gente, ya sabes, en la etapa G1, de manera rápida y sencilla, estamos teniendo un aumento del contenido celular, por lo tanto, la célula duplica su tamaño, ¿de acuerdo? En la etapa S, ¿de acuerdo? En la etapa S vamos a ver de que va a ocurrir la síntesis de ADN, gente. Es decir, el proceso de la replicación, ¿de acuerdo? El proceso de la replicación es justamente eso, ¿no? A partir de una hebra o de una cadena de ADN, fabricar dos cadenas de ADN, ¿de acuerdo? Ese es el chiste. Por lo tanto, aquí en la etapa S vamos a hacer una producción de ADN, ¿de acuerdo? En la etapa G2, vamos a ver ahora que vamos a fabricar estructuras o proteínas que están involucradas justamente en la división. Es decir, cualquier proteína que ayude, por ejemplo, a sostener a los cromosomas, la proteína que ayuda a que el uso cromático se fije en el centrómero, por ejemplo, ¿no? Las proteínas que ayudan a la movilización de centriolos, las que contienen a los fosfolípidos, las que moverán las organelas, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier proteína que ayuda a la división misma será fabricada aquí, en la etapa G2. ¿De acuerdo? Correcto. Muy bien. Vale. Hay otra fase más en la cual van a quedarse las células que ya no pueden volver a dividirse. Y son justamente justamente la etapa llamada G0. Ese tipo de células llamadas células quiescentes, como te comento, son células que una vez que se han dividido una vez nada más, ya no pueden volver a dividirse nunca más en sus vidas, ¿de acuerdo? Por lo que contamos con un número limitado de estas células que ya no pueden volver a dividirse ni obviamente crear nuevas células, ¿no? Que viene a ser el caso de las neuronas y también de las células musculares, ¿de acuerdo? Tenemos entonces aquí a los miocitos, la célula de los músculos, ¿no? Y las propias neuronas, ¿de acuerdo? Vale. Correcto, gente. Entonces ahí tenemos células que están, ¿no?, en etapa G0, ya no cumplen una división celular nunca más en sus vidas. Correcto. Y así, de esta manera, como vemos en la pantalla, debe ser la célula al finalizar su periodo celular, ¿no? Al terminar su interfase, ¿de acuerdo? Debe poder visualizarse lo que son los cromosomas en el núcleo, ¿no? Tendremos aquí la membrana nuclear, o también llamada carioteca. El nucleolo va a poder ser visto, ¿no? La estructura del nucleolo justamente se descubrió cuando se observaba la célula en pleno ciclo celular, porque luego fuera de ello no es posible verla, pues, ¿no? Es una pequeña bolita que está enredada en las fibras de cromatina, entonces a simple vista no se le puede ver, ¿no? Los cromosomas deben estar formados, ¿de acuerdo?, para poder visualizar recién el nucleolo. ¿Qué más vamos a observar? De que existen justamente dos pares de ¿qué? Dos pares de centriolos, ¿no? O mejor dicho, dos estructuras denominadas centrosomas. Recuerda de que la célula animal es la única que posee centriolos, ¿no? Y además poseemos solamente un par de centriolos, ¿no? Te preguntarán entonces, ¿por qué rayos acá yo veo dos pares? Recuerda que en G1 todo el contenido celular se ha duplicado. Por lo tanto, si teníamos un par de centriolos, pues ahora tenemos dos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esto ocurre de acuerdo por la G1, ¿no? Y la interfase de la célula
o al menos al finalizar la interfase, debemos observar más o menos lo que ocurre aquí, ¿de acuerdo? Asimismo, podemos ver, ¿no?, de que alrededor de los centriolos se van a formar estas pequeñas fibras a las cuales se le denomina áster, ¿de acuerdo? A la cual se le denomina áster. Esta estructura, gente, es la etapa inicial de lo que formaremos después conocido como uso acromático. Por lo tanto, la célula animal va a formar el llamado áster, ¿vale? Muy bien. Un ratito. Ok. Ahora, hablemos de lo que es la división, ¿no? De acuerdo, lo primero que ocurre es la interfase, que es la preparación de la célula, pero ¿para qué? Para su división, ¿no? Que vendría a ser la segunda parte del ciclo celular. Esta división, gente, tiene dos cosas que hacer, ¿de acuerdo? Uno, dividir el material genético. ¿De acuerdo? El material genético, el contenido del núcleo, el contenido nuclear, tiene que dividirse en dos partes, que deben ser de manera igualitaria, ¿no?, para las dos células hijas. Por lo tanto, a esa primera parte en la cual se divide el material, el contenido celular, se le va a llamar cariocinesis, ¿de acuerdo? Cario, que viene de núcleo, y cinesis, que viene de movimiento de división. Por lo tanto, gente, la cariocinesis ocurrirá en la primera parte de lo que vendría a ser la división celular, ¿no? Y la última y la más corta de todas vendría a ser la división de lo que es el citoplasma junto con la membrana celular, que vendría a ser, ¿no?, la citocinesis, ¿de acuerdo? Entonces, gente, ahí tenemos las dos etapas de lo que vendría a ser la división. La cariocinesis, división del material del contenido nuclear, y la citocinesis, que vendría a ser la división netamente del citoplasma junto con la membrana. ¿De acuerdo? Perfecto. Recuerda que esta división puede ser de dos tipos, ¿no? Una mitosis, ¿no?, que ahorita vamos a chequear de qué trata, y una meiosis, que lo veremos al final de qué trata. ¿De acuerdo? Chévere. Entonces tenemos, gente, el ciclo celular de manera rápida, resumida y directa. Ahora, sabemos de que nuestro ADN, ¿no?, en la cual recordamos, ¿no?, nuestras primeras clases, el ADN es, recuerda, ¿no?, una biomolécula orgánica, una de las 4 biomoléculas orgánicas que te he mencionado en clase, que está construido, ¿no?, por dos hebras, ¿no?, por dos cadenas bastante largas, que se le pueden llamar, ¿no?, cadenas polinucleotídicas. ¿Por qué se le llaman así? Poli por ser varios y nucleotídicas porque tiene nucleótidos, ¿de acuerdo? Y un nucleótido justamente contiene una base nitrogenada, en las cuales, recuerden, trabajan por complementarios, ¿no? La adenina siempre trabajará con la timina y la citosina siempre trabajará ¿con quién? Con la guanina, ¿de acuerdo? Siempre trabajaremos esa parte, ¿no? Profe, ¿y el uracilo dónde quedó? Ah, recuerda que el uracilo es parte del ARN, ¿no?, del ácido ribonucleico, y el que compone nuestro material genético es solamente este feo de acá, el ácido desoxirribonucleico, ¿de acuerdo? No te vayas a olvidar. Entonces, vemos de que nuestra cadena de ADN, de acuerdo, que recuerda, tenemos algo de 1,5 metros por cada una de nuestras células, tiene que ser condensado, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Y para eso tenemos estas pequeñas bolitas que vienen a ser las histonas, ¿de acuerdo? Estas bolitas te ayudan bastante porque ayudan a enredar el ADN, ¿no?, y a enrollarlo en sí mismo, porque luego, al formar los llamados nucleosomas, que recuerda, es el octámero de histonas con enrollado de ADN, estos nucleosomas vuelven a enrollarse un poco más, formando lo que es la fibra de cromatina, ¿no? Y ahora, ¿cómo es que la célula se encarga de repartir el material genético en sus células hijas? ¿Cómo es que al final logra de que mitad y mitad pase para cada lado, justamente? Fácil. Los empaqueta todo el material genético, gente, en esas pequeñas bolsitas que le vamos a llamar cromosomas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, gente, esos cromosomas, ¿para qué están? ¿Para qué sirven? Para poder lograr un reparto equitativo, un reparto igualitario, ¿no?, de material genético entre las células hijas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, gente, ese es un cromosoma, ¿sí? Un cuerpo compacto compuesto de material genético muy condensado, ¿no?, más que incluso la fibra de cromatina, en la cual sirve para el reparto equitativo del mismo, ¿no?, para las células hijas. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto, gente. Así tenemos lo que es un cromosoma. Ahora, un cromosoma tiene las siguientes partes, ¿no? Vamos a ver, número uno, de que, primero que nada, siempre nos van a presentar, ¿no?, un cromosoma de esta manera, ¿no? La peculiar forma de X, ¿de acuerdo? 4 bracitos, ¿no? 2 arriba, 2 abajo.
Sin embargo, gente, un cromosoma como tal solo se encuentra de esta manera cuando ha pasado ya la fase S del ciclo celular. ¿De acuerdo? La fase S de lo que vendría a ser la interfase. Por lo tanto, esta estructura en forma de X, en realidad, se llamaría, ¿no?, un cromosoma doble. ¿De acuerdo? Se le conoce en realidad como cromosoma doble. Y un cromosoma simple, lo que vendría a ser corresponde a que tendría solamente la mitad, ¿no? O sea, un brazo arriba y un brazo abajo. ¿De acuerdo? Eso sería un cromosoma simple, como se le suele llamar, ¿no? Y lo que usualmente observamos en cada clase que nos toman de cromosomas, vendría a ser un cromosoma doble, ¿no? Vale, ahora hay que anotar aquí lo siguiente, ¿no? De que un cromosoma doble está comprendido por dos cromátidas, o también se le puede llamar cromátides, o también se le puede llamar, ¿no?, cromátidas hermanas, o sea, como ustedes quieren llamar, no hay problema. Estas cromátidas, gente, corresponden a la mitad del cromosoma, ¿no? Lo que vendría a ser un cromosoma simple, eso sería simplemente un cromosoma, una cromátida, ¿de acuerdo? En español, un brazo arriba, un brazo abajo sería un cromosoma simple, o podría ser, ¿no?, una cromátida ¿de qué? De un cromosoma doble, ¿no? ¿De acuerdo? Si tenemos un cromosoma doble, la mitad es una cromátida y la otra mitad es otra cromátida. ¿De acuerdo? Eso hay que entenderlo muy bien. ¿Qué más, gente? ¿Qué más? Vamos a notar de que los brazos de arriba, ¿de acuerdo? Vamos a decirles brazos P, ¿de acuerdo? Y a los brazos de abajo le vamos a llamar brazo Q, ¿de acuerdo? Letra P arriba, letra Q abajo, ¿correcto? ¿Esto por qué? Bueno, básicamente acá en la imagen dice brazo corto y brazo largo, aunque hay que recordar de que hay momentos en que el brazo corto tiene una medida muy similar a lo que es el brazo largo. Por lo tanto, a veces el término corto y largo suele confundir un poco, ¿no? Entonces, para eso, le llamamos brazo P a lo de arriba y brazo Q a lo de abajo. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Qué más? Vamos a ubicar de que la parte media del cromosoma se le denomina centrómero. ¿De acuerdo? A la parte media, toda la estructura media que une justamente los bracitos se le llama centrómero, ¿no? Y aquí, en ese centrómero, tenemos una proteína en forma de anillo que se le llama cinetocoro. ¿De acuerdo? Cinetocoro, gente, se encuentra en el centrómero de nuestros cromosomas. Finalmente, tenemos en que los extremos se les va a denominar telómeros. ¿De acuerdo? Estos telómeros, gente, son importantes, número uno, porque protegen al cromosoma y también protegen al resto del material genético. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido? Que cada vez que se forma un cromosoma o cada vez que el cromosoma se deshace para formar la cromatina, ¿no?, y la cromatina vuelve a ser cromosoma, siempre se va a perder un poco de material genético. Siempre se pierde. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la célula, en vez de perder material genético importante, prefiere perder material genético que realmente no sirve para nada, ¿no? Que serán simplemente copias de adeninas o copias de timinas o copias de guaninas. Un montón de adeninas juntas que no van a codificarte absolutamente nada, ¿de acuerdo? No te van a dar una proteína en ningún momento, tampoco forma parte del gen. Simplemente son bases nitrogenadas que están ahí para caso de emergencia y justamente la célula lo utiliza porque sabe que va a perder material genético. Entonces, prefiere perder ese material genético que no sirve para nada a perder información importante para el desarrollo de tu cuerpo. ¿De acuerdo? Y para eso tenemos a los telómeros. ¿De acuerdo, gente? Con eso te digo también de que el telómero siempre se va acortando poco a poco por cada división celular. Por lo tanto, gente, cuando el telómero se va cortando y llega ya información genética que es necesaria, la célula, ¿qué hace? Como ve que no está codificando bien su material genético, hace apoptosis. Por lo tanto, la célula se muere. ¿De acuerdo? Entonces, en español, gente, ¿qué te quiero decir? Que mientras más se corta el telómero, la célula envejece más y por lo tanto, al final, muere. Eso desencadena justamente la muerte celular y por ende la muerte también de la persona. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hacen los científicos de hoy en día? Tratan de lograr que ese telómero se multiplique o formar más telómero de manera artificial. ¿Con qué ventaja? ¿Con qué motivo? Lograr que la vida, como la conocemos, se alargue un poco más, ¿no? Si lo logran hacer, pues básicamente la especie humana podría sobrevivir hasta 200 años, 250, sin ningún problema, ¿no?
Ya que hagas con tu tiempo libre, será el problema de la persona, ¿no? Pero en este caso, eso logran los científicos, de que el telómero se alargue más para que la vida pueda, ¿no?, tener un poco más de función. Si lo logran, pues ¿qué será, no? Tendremos gente que viva muchos años, ¿no? Bueno, o sea, aquí ¿qué tenemos, gente? Tenemos los tipos de cromosomas, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, los cromosomas metacéntricos, en los cuales vamos a ver de que tanto los brazos de arriba como los brazos de abajo van a ser de un igual tamaño, ¿de acuerdo? El brazo P es igual al brazo Q, muchachos, ¿correcto? Vamos a ver acá. El brazo P es igual al brazo Q. Listo. ¿Qué vamos a evaluar en un cromosoma submetacéntrico? Vamos a evaluar que el brazo P es menor al brazo Q. ¿De acuerdo? ¿Qué vemos en un acrocéntrico? Vemos que el brazo P es mucho menor que el brazo Q. Y finalmente, ¿qué evaluamos en el telocéntrico? De que no existe brazo P. No hay. Nada. No existe. ¿De acuerdo, gente? Ahí tenemos dos de los 4 tipos de cromosomas. Nosotros como especie humana solo encontramos metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos en nuestro contenido celular, ¿de acuerdo? En nuestra formación de cromosomas solamente tenemos estos 3 tipos y nada más, ¿correcto? Muy bien, perfecto. Ahora, cuando nosotros evaluamos o tenemos una imagen que contiene nuestro contenido celular, perdón, que contiene nuestros cromosomas, ¿de acuerdo? Aunque esté ahí, ¿no? Contenido nuclear, ¿sí? Que contiene, ¿no?, nuestros cromosomas, gente, estamos observando un cariograma, ¿de acuerdo? Esta cosa de acá, bueno, al menos el detalle de un cariograma fue pregunta de San Marcos en el año 2014, 15 más o menos aproximadamente. Entonces ya tiene buen tiempo esta pregunta, pero preguntaron exactamente esto, ¿no? Pusieron la imagen y preguntaron, ¿qué estamos observando? Y la gente marcaba cariotipo, pues, ¿no? Porque sabemos de que el cariotipo vendría a ser el número total de cromosomas, ¿no?, que tiene una especie. Pero, gente, es solamente eso, un número, nada más. ¿De acuerdo? Si yo te pregunto a ti del cariotipo humano, ¿qué me respondes? 46 cromosomas, profe. Punto. ¿De acuerdo? Pero la imagen como tal, una imagen de tus cromosomas, ¿no?, colocadas en pantalla, en una hoja, en lo que sea, se llama cariograma. ¿De acuerdo? En especial cuando están así ordenaditos, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el interés. ¿De acuerdo? Y la gente marcaba cariotipo, pues, ¿no? Y F, pues, ¿no? San Marcos los troleó porque era cariograma, en realidad, la pregunta. Entonces, gente, el poder evaluar los cromosomas de esta manera, ¿no?, es básicamente por el tamaño, ¿no? Tenemos cromosomas, ¿no?, metacéntricos, como te comento, submetacéntricos, y por acá están los acrocéntricos, ¿no?, los más chiquitines. Esto básicamente se ordena, ¿no?, por el número de bandas que podemos observar por aquí. Esas rayitas negras que observas en los dibujos, en los cromosomas, aunque no lo creas y parece raro, son diferentes en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Una las tiene más grandes, otras tiene chiquititos, uno tiene 2, tiene 3, tiene rayitas, 4 rayitas, etc. ¿De acuerdo? Y bueno, son identificables por gente que trabaja con esto, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, trabajé con esto, creo que un ciclo nada más. Me obligaron a aprendérmelos cada uno de ellos, pero ya me olvidé ya. Hace tiempo que no veo esas cosas, la verdad. Ya, pues, pero conozco gente que trabaja con estas cositas, ¿no? Si yo le doy, por ejemplo, la imagen de esto de aquí, él sabe, este es el cromosoma 4, me va a decir al toque. Oye, y este es el 16, al ojo nomás. Y le preguntas por qué, te dice, porque tiene tal bandita y tiene tal forma y tal cosa, ¿no? Ellos son los bravos en esta área, ¿no? Y ya, pues, conocen acerca de los cromosomas uno por uno, básicamente. Y lo bonito es que, por ejemplo, hace un rato te puse una imagen, acá está. Para poder lograr y sacar, extraer cromosomas, uno tiene que esperar a que las células se encuentren justamente en interfase, ¿no? O bueno, en profase o metafase, que sería lo ideal. ¿Y qué hacen, no? Rompen la celulita y los cromosomas se quedan sueltos, ¿no? En un medio acuoso, nada más, pues, en agua, en suero puede ser. Y la chamba de ellos es identificar uno por uno, pues, ¿no? Estando ahí flotando, básicamente. ¿No? Le toman una fotografía, lo empiezan a recortar y empiezan a acomodar uno por uno, logrando los 23 pares de cromosomas. Por lo que la primera chamba es buscar igualitos, ¿no? 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4. ¿De acuerdo? Tuviéramos todavía clases presenciales en lo que es colegio, yo les mandaría a hacer esta cosa.
Porque es divertido en realidad, ¿no? Buscar pares con pares. Es como jugar memoria, igualito, ¿no? Pero bueno, ya se veremos más adelante. ¿En qué iba? Allá. Entonces, el cariotipo, gente, es el número total de cromosomas, ¿de acuerdo? Del 1 hasta el 23, ¿no? Y hay que conocer lo siguiente, que desde el par 1 hasta el par 22 tenemos cromosomas llamados cromosomas somáticos, o también llamados autosómicos, en los cuales estos cromosomas van a aportar material genético, información o genes y proteínas que dan características, ¿no? Como por ejemplo, formación de cabello, formación de uñas, formación de brazos, ¿no? Que tengas una cabeza, que tengas 2 brazos, 2 piernas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estructuras que se ocupan para todos los seres, ¿de acuerdo? Para todos los humanos al menos, por ejemplo, ¿no? En cambio, el otro par de cromosomas, que vendría a ser el par 23, llamado cromosomas sexuales o gonosómicos, son los que determinan, ¿no? Básicamente, ¿no? La formación del sexo de la persona, ¿de acuerdo? O sea, si tenemos 2 cromosomas llamados X, ¿no? Cromosomas grandecitos y gorditos, básicamente esto definirá la formación de una mujer. Pero tenemos, ¿no? Un cromosoma X y un cromosoma Y, que es uno grande y uno pequeño, sería, ¿no? La formación de un varón, ¿de acuerdo? De manera biológica y fisiológica tendremos una mujer y tendremos un varón, ¿de acuerdo? Ya que luego decía qué hacer, pues ya es cosa del ente como tal, ¿no? Pero biológicamente tenemos cromosomas mujer y cromosomas, ¿no? Para varón, ¿de acuerdo? Vale, entonces, gente, tenemos ahí, recuerda, 2 tipos de cromosomas, los somáticos y los sexuales. Del 1 al 22, somáticos, y el 23 serían netamente los sexuales, ¿correcto? Muy bien. Vamos por aquí. Y bueno, gente, vamos a hablar ahora de lo que viene a ser una mitosis, ¿de acuerdo? Básicamente, chicos, la mitosis vendría a ser, ¿no? Una división de lo que vendría, perdón. Ok, vendría a ser, ¿no? Una división del núcleo, ¿de acuerdo? Más la llamada, ¿no? Citocinesis, produciendo lo que vendrían a ser 2 células hijas, ¿de acuerdo? En 4 fases bien marcadas que tiene justamente, ¿no? Que tiene justamente la mitosis, ¿de acuerdo? Que ya aquí supongo que la mayoría debe conocerlo, que vendría a ser, ¿no? La etapa de la profase, de la metafase, la anafase y la telofase, ¿no? Profe, no me acuerdo de las fases, ya, que tenemos memotecnia como siempre, ¿no? Tenemos aquí a prometo Ana, y por último, ¿no? Prometo Ana telefonearte, ¿no? Y llamamos a Ana después, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, ¿no, gente? Prometo Ana telefonearte para poder, ¿no? Eh, para poder recordarnos las 4 fases de lo que corresponde a la mitosis, ¿de acuerdo? Profe, es más fácil, bueno, básicamente, gente, todos los libros te van a mencionar estas 4, ¿de acuerdo? Todos los libros de cualquier universidad o preuniversitario, etcétera, etcétera, internet, etcétera, te mencionarán estas 4 bien marcadas, ¿de acuerdo? Después te chismeo que hay una, entre comillas, más que se agrega, ¿no? Pero ya después te lo comento en la segunda parte del Zoom, ¿no? Por mientras, vemos de que la mitosis, gente, es realizada básicamente por los 3 tipos de células que tenemos, ¿no? Una célula somática, que son las células del cuerpo, básicamente, ¿no? Que componen a la piel, que componen al cabello, que componen a los órganos, etc. Tenemos células germinales, que son las, ¿cómo podríamos decir? ¿No? Las que inician el proceso de la formación de los gametos, ¿de acuerdo? Para los que han visto ya el tema de espermatogénesis o de ovogénesis, que es la creación de gametos, tanto masculinos como femeninos, respectivamente, las células germinales son las que inician este proceso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las células germinales se convierten más adelante en espermatozoides y en ovocitos. Pero, en primera instancia, una célula germinal realiza siempre una mitosis, ¿no? Lo primero que hace siempre es una mitosis, ¿de acuerdo? Y luego tenemos a las células meristemáticas, ¿no? Y te preguntarás, aguanta, profe, ¿yo tengo células meristemáticas? No. Como humanos, como animales que somos, no tenemos células meristemáticas. Lo que tienen células meristemáticas son las plantas, ¿de acuerdo? Y una planta hace constantemente una mitosis, por lo tanto, la planta suele crecer y crecer y crecer, y su tamaño no se detiene, a no ser que sea en un proceso, un cambio climático, ¿no? Un cambio fisiológico, será lo único que detenga el crecimiento de una planta, básicamente, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que una mitosis lo realizan células del cuerpo, células sexuales en primera instancia y también las células de las plantitas. Perfecto.
¿Qué más? Vemos de que la mitosis consta de una sola división. ¿De acuerdo? Todo lo que corresponde a la división mitosis es netamente una sola. Por lo tanto, vamos a decir de que la división que corresponde a la mitosis es una división de tipo ecuacional. Por lo tanto, las células hijas van a tener de igual manera la misma cantidad genética o la misma información, ¿correcto? En igual cantidad, igual tamaño y todo lo mismo igual. ¿De acuerdo? Por eso se le llama ecuacional, gente. Ecuacional viene de igualdad. ¿De acuerdo? Una ecuación viene justamente de la palabra igualdad. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más vemos por acá? De que una célula madre, pues vamos a formar justamente dos células hijas, ¿no? Básicamente. ¿Y para qué existe la mitosis? Para regeneración de tejidos, ¿no? Por ejemplo, si tú pierdes un poco de piel, ¿de acuerdo? La piel vuelve a crecer, ¿sí o no? ¿No? Todos los días, sin darte cuenta, estás perdiendo piel y la vuelves a crear porque nunca te quedas sin piel. Tenemos también la reparación de tejido, ¿no? Te hiciste un corte cortando, no sé, estabas cocinando o algo por el estilo, te hiciste un corte y bueno, ahí tienes justamente, ¿no? La producción de nuevamente de piel gracias a lo que es, ¿no? la reparación de tejidos, ¿no? Y finalmente, la base de reproducción asexual es justamente la mitosis, ¿no? El crear nuevos organismos de forma por la bipartición, por ejemplo, o por la fisión binaria, ¿no? Básicamente, gente, eso es una mitosis, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, te comentaba justamente de que tenemos 4 fases bien marcadas, ¿no? Que vendría a ser una alerta de spoiler, profase, metafase, anafase y telofase. ¿De acuerdo? Esas son las 4 fases bien marcadas, que todo el libro te lo va a mencionar, ¿no? San Marcos considera una quinta fase que ocurre entre la profase y la metafase, que se le va a llamar prometafase, ¿de acuerdo? Te lo voy a contar aquí de manera aparte, ¿no? Después de profase, antes de pasar a metafase, ¿no? Porque aquí te he juntado todo lo que debe ocurrir en una profase, ¿de acuerdo? Así que luego detallamos qué ocurre en prometa y qué ocurre en profase como tal, ¿no? Pero básicamente vamos a evaluar esto, gente, ¿no? Una profase, una meta, una ana y una telo, ¿de acuerdo? Nos quedan 3 minutos, así que vamos a ver qué ocurre en una profase por mientras, ¿de acuerdo? Primero que nada, recuerda cómo la célula ha quedado después de interfase. Tenemos 2 pares de centriolos, tenemos a los cromosomas ya gorditos y formaditos dentro del núcleo, tenemos a nuestra carioteca, protegiendo a los cromosomas, el núcleo está por aquí bien bonito flotando, ¿de acuerdo? Todo está bien formado y chévere. ¿Qué ocurre? Pues los centriolos empiezan a formar lo que es el áster, ¿no? Como ya vimos hace un ratito, el áster es las primeras fibras, las fibras iniciales de lo que corresponde al uso cromático. Por lo tanto, gente, tenemos la formación del áster. Chévere. Número 2. ¿Qué ocurre en la profase como tal? ¿No? Profase únicamente y pura profase. Vamos a ver de que los centriolos empiezan a movilizarse a los llamados polos celulares. ¿De acuerdo? ¿Por qué hago comillas en los polos celulares, gente? Porque vamos a observar de que realmente no existe arriba ni abajo en una célula. ¿De acuerdo? No hay una derecha e izquierda tampoco, simplemente hay una pequeña esferita que está flotando y simplemente se acabó. Le decimos polos por el simple hecho de que vamos a ver de que uno se va al extremo que el otro, nada más. Por lo tanto, imaginamos, ¿no? De que hay polos en la célula y uno se va para arriba y uno se va para abajo. ¿De acuerdo? Simplemente eso. Entonces, gente, vamos a ver de que los centriolos empiezan a migrar hacia los polos. ¿De acuerdo? Eso es lo que todo el libro te va a decir. Los centriolos se van moviendo y de yapa van alargando un poco las fibras del áster, ¿no? Logrando formar el llamado uso mitótico o también llamado uso acromático. ¿De acuerdo? Entonces, gente, de esa manera simple y sencilla es como acaba la profase. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre en profase? Únicamente migración de los centriolos hacia los polos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre en prometafase? ¿Qué vamos a ver en prometafase, gente? Vamos a observar de que lo que contiene el núcleo, que vendría a ser, ¿no?, la carioteca, empieza a desorganizarse. ¿De acuerdo? Y checa bien esta palabra, desorganizarse. No te quiero decir desintegrarse, desaparece y nada parecido, no. Quiero decirte la palabra desorganizar. ¿De acuerdo? Esa es la palabra correcta, gente. El nucleolo y de yapa la carioteca se van a desorganizar. Por lo tanto, no desaparecen por aquí y te quedan a los cromosomas flotando, ¿no?, en el citoplasma. ¿De acuerdo? ¿Con qué objetivo? De que cada cromosoma se alinee justamente con una fibra del uso acromático. ¿De acuerdo?
¿sí? ¿Qué ocurre después? Te lo cuento en la segunda parte después de este pequeño corte comercial que vamos a tener en pocos momentos.